Muchos compañeros. Como saben, hoy es la conferencia del curso. Sé que no se iba a dar, pero se está dando. Entonces, les agradezco a todos los que están presentes. Se va a pasar la encuesta y una pequeña asistencia a través de Meet. Eh, el conferencista es Carlos Martínez. Yo creo que es la persona más preparada que yo conozco en la carrera de sistemas. Él tiene varios años de experiencia en el rubro. Hasta ha trabajado como gerente de TI. Entonces, aprovechenlo. Tienen dudas respecto tanto al tema que se va a tratar de AWS con RDS o temas laborales o algún tema que ustedes le quisieran preguntar a él, créanme que él los puede orientar, va. Adelante, Carlos, no sé si estás por ahí. Sí, ¿qué tal, Ronnie? Buenas noches. Muchas gracias ahí por la introducción. Creo que se me traba un poquito la cámara, la voy a quitar. Bueno. Sí, buenas noches, compañeros. Pues ahí a Ronnie les hablé un poquito de mi persona. Les voy a compartir mi pantalla y voy a comenzar con la conferencia que tiene programada su auxiliar para el curso de bases de datos 1, si no estoy mal. En este caso, pues, no sé si ya se logra ver ahí la diapositiva. ¿Me pueden confirmar? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Entonces, dame chance aquí. Ahí está, ¿verdad? Bueno. La conferencia se llama Infraestructura como Código, gestionando EC2 y RDS con Terraform. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de su expositor. En este caso, aquí les dejo un código QR por si me quieren seguir en Instagram. Y pues le voy a compartir, o ya le compartí la presentación a Ronnie. Aquí pueden encontrar mi LinkedIn, mi Facebook, una cuenta de YouTube donde tengo videos y tutoriales. Este repositorio donde tengo todos los proyectos de la carrera por si quieren guiarse de algún proyecto, y ahí está documentado y todo, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden solicitar con su auxiliar y les podría llegar a servir en algún momento. Es un material que pues durante toda la carrera me esforcé para dejar documentado para las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces ahorita es el momento en que yo se los comparto. Y avancemos un poquito. Vamos a hablar de los conceptos básicos de la infraestructura como código. Antes de comenzar con esto, pues no puedo ver el chat, entonces si tienen alguna duda, abran su micrófono. Yo con mucho gusto, cualquier cuestión que tengan duda, pues ahí les voy a estar tratando de responder. Y no tengan pena en interrumpirme, ¿verdad? Entonces con mucho gusto pueden cortar el audio y hablar y yo les voy a contestar. Entonces, hablemos un poquito de la definición de la infraestructura como código. ¿Qué es o qué componentes de la infraestructura como código son los más importantes o la definen, ¿verdad? Sería la gestión automatizada, por ejemplo, que estamos hablando de que nos permite gestionar automáticamente los recursos de infraestructura, y esto pues elimina procesos manuales y reduce los errores. ¿A qué nos referimos con automatizar? A que, bueno, ustedes normalmente cuando gestionan en la nube algún recurso, una EC2 o van a crear cualquier recurso, un bucket o algo, ustedes tienen que meterse a la consola de AWS, meter sus credenciales. Si ya gestionaron su IAM y tienen su usuario administrador, aparte del usuario root, y todas esas prácticas de seguridad que en la nube pues, nos enseñan a gestionar desde la consola,
Pues la infraestructura como código podemos automatizar estos procesos, ¿verdad? Podemos crear infraestructura de manera automatizada sin necesidad de ingresar a una consola web y hacer ahí todas las gestiones para poder darle de alta algún servicio. En este caso, pues hay varias herramientas, ¿verdad? Vamos a ver un poquito ahí. También el despliegue rápido. Entonces, esto, pues, lo que les comentaba, ¿verdad? Nos permite aprovisionar la infraestructura para hacer más rápido los despliegues, teniendo todos los recursos necesarios para nuestra aplicación a la mano, ¿verdad? Con un simple código que podemos compilar y correr, pues podemos desplegar e interactuar con los diferentes proveedores de nube. La mayoría de herramientas o cada nube tiene su propia herramienta también de infraestructura como código con la que se puede trabajar. En el caso de AWS está CloudFormation, ¿verdad? Y en las otras, pues no he manejado realmente alguna infraestructura como código, pero normalmente los servicios los vamos a gestionar con Terraform, que es la herramienta con la que vamos a dar el demo de hoy, ¿verdad? Entonces, también nos da mayor confiabilidad. Una buena práctica de infraestructura como código nos va a mejorar la confiabilidad en la gestión de los recursos. Vamos a asegurar que todos nuestros entornos sean consistentes y reproducibles. O sea, esto nos va a dar el control de nuestros entornos, tanto de desarrollo como de producción, como de testing, de QA, no sé. Depende de la forma en la que se va a trabajar el grupo de trabajo, ¿verdad? La metodología que vamos a utilizar y todo. Entonces, al final, nuestra IAC, nuestra infraestructura como código, nos da estos beneficios, ¿verdad? Y esta es la definición prácticamente de infraestructura como código. Hablando un poquito de los beneficios, como les decía, la reducción del tiempo en el aprovisionamiento. Para no redundar mucho, les voy a leer solo los títulos de la presentación. Vamos a tener una mejora en la consistencia, escalabilidad eficiente y facilitación de la colaboración. Bueno, de la mejora de la consistencia ya hablamos, que pues podemos configurar varios entornos y tener consistencia en estos entornos, ¿verdad? Y poder trabajarlos. Ahora, en cuanto a la escalabilidad se refiere a que podemos hacer que nuestra infraestructura crezca, agregando recursos, agregando capacidad, rendimiento, cualquier característica de nuestros recursos. Si tenemos una EC2, le podemos agregar seguridad incluso en las redes y cualquier cosa, ¿verdad? Que vayamos haciendo poco a poco dentro de los servicios de la nube. Los podemos gestionar siempre con infraestructura como código y hacer unos sistemas con servicios de la nube que vaya creciendo, ¿verdad? Que cada vez vamos a incluir más servicios, vamos a incluir mejoras porque nuestro sistema tal vez ya requiere de una mejor calidad de servicio, ¿verdad? Entonces, también facilitación de la colaboración, nos referimos a que teniendo la infraestructura en código, nosotros podemos meterla en un repositorio, por ejemplo, y podemos trabajar diferentes partes de una infraestructura con diferentes personas o colaboradores. Esto quiere decir de que también podemos versionar la infraestructura como código, ¿verdad? Y hacer un proceso de DevOps, que un proceso de DevOps viene y toma todo el ciclo del software desde el desarrollo hasta poner el código en producción. Y eso es parte de la infraestructura como código. De hecho, es parte esencial de un buen ingeniero de DevOps, para que lo tomen en cuenta si quieren tienen algún learning path o motivación de seguir el camino del DevOps. La infraestructura como código es esencial, ¿verdad? Porque nos permite automatizar estos procesos de despliegue de entornos y todo. Entonces, los principios fundamentales de la infraestructura como código: tenemos la idempotencia. La idempotencia garantiza que las operaciones se pueden repetir sin efectos negativos, manteniendo la estabilidad de la infraestructura. Quiere decir que si nuestro código pues funciona, se va a mantener trabajando, ¿verdad? No va a tener ningún impacto negativo en la infraestructura, ¿verdad? Tenemos también código declarativo. Esto quiere decir de que, por ejemplo, en Terraform nosotros estamos declarando, ¿verdad? Algunas estructuras, algunas variables. Y este es el tipo de lenguaje que utiliza esta infraestructura como código en el caso de Terraform. Y en la mayoría, ¿verdad?
Entonces, Terraform, para que lo tomen en cuenta, no he llegado a la parte de Terraform, pero es un lenguaje basado en Ruby. Y Ruby es un lenguaje declarativo, ¿verdad? Donde podemos declarar variables, funciones, clases, etcétera. Y también tiene un código imperativo. También, a diferencia del código declarativo, el código imperativo especifica cómo lograr el estado deseado de la infraestructura paso a paso. Con código imperativo, por ejemplo, hay herramientas como JDK, SDK, no, perdón, sí, así se llama SDK. Es un lenguaje de Python que sirve para gestionar infraestructura como código también, pero es un lenguaje imperativo como Python, ¿verdad? Donde solo pues no se declara ninguna variable ni se le da ningún tipo, sino que simple y sencillamente le asignamos un valor y la vamos gestionando con ciclos. Así es como funcionan los diferentes tipos de lenguaje, ¿verdad? Y bueno, hablemos de los retos y consideraciones de seguridad que hay que tener con infraestructura como código, porque esto pues ya es un tema delicado. Estamos hablando de que son servicios que gestionamos en la nube y estos pues tienen un costo, ¿verdad? Y pueden llegar a ser mal utilizados o pueden llegar a ser muy expuestos a de vulnerabilidades, ¿verdad? De seguridad, y esto pues cargarle costos adicionales a, a su proyecto. Entonces es importante también que haya cierto grado de seguridad en nuestros servicios y en cómo los vamos a gestionar a través de la infraestructura como código, incluyendo también la parte donde las vamos a gestionar en la consola de AWS de forma visual, de forma gráfica. Porque hay que tener buenas prácticas para manejar estos servicios en la nube. Como les digo, al final pueden llegar a ser hackeados por alguien y les pueden hackear su cuenta de AWS y empiezan a hacer maravillas ahí. Entonces hay que tener bien gestionados los servicios, ¿verdad? Entonces, amenazas y vulnerabilidades comunes, configuraciones erróneas, principalmente. Las configuraciones erróneas pueden llevar a fallos de seguridad y acceso no autorizado en la infraestructura como código. Y es crucial revisarlas regularmente. Un acceso no autorizado. Esto quiere decir que en sistemas y datos se puede comprometer la seguridad y se deben implementar controles de acceso fundamentalmente para proteger la información. Esto, por ejemplo, podríamos hablar de que cada uno de los servidores o servicios de nube tienen cierto servicio de seguridad. Por ejemplo, en AWS se llama IAM y ahí podemos gestionar nuestros usuarios, podemos gestionar los roles y permisos que puede tener cada usuario para gestionar los diferentes tipos de servicio que provee AWS. Incluso ahora hay un nuevo servicio que se llama Identity Center, donde podemos gestionar un SSO. Y, por ejemplo, con grupos de trabajo, yo en el último grupo que tuve, que trabajamos en software avanzado, creo que fue el curso, si no estoy mal, o en análisis y diseño, no me recuerdo, gestioné un SSO en AWS y ya le di sus accesos a cada miembro de mi grupo para que pudieran gestionar en mi cuenta de AWS cada uno de los servicios que tenía asignado a sus tareas del Scrum para que fueran realizando solo sus tareas en esos servicios. Y así es como pueden ir controlando estos accesos, ¿verdad? A los servicios. Ahora, vulnerabilidades en estas herramientas que se utilizan para la infraestructura como código puede ser un punto de entrada para ataques. Entonces, mantener estas herramientas actualizadas es esencial para la seguridad. Y también tomen en cuenta la parte de ocultar las claves, ¿verdad? Utilizar secretos, utilizar datos encriptados a la hora de trabajar con estos servicios, ¿verdad? Las variables de entorno. Ya vamos a ver un poquito de eso. Aquí está en las buenas prácticas, cabal, en las buenas prácticas de seguridad. Entonces, en la gestión de credenciales, como les comentaba, es importante gestionar adecuadamente las credenciales para prevenir accesos no autorizados en la infraestructura como código. Aquí es donde gestionamos las famosas SSH, las claves SSH, las que vienen encriptadas, y utilizamos los key pairs para poder asegurar nuestras instancias de la nube o cualquier servicio, ¿verdad? Por ahí las podemos ir asegurando y gestionando con estas credenciales, donde damos acceso a los usuarios y a los roles. Entornos seguros.
Entonces también el uso de entornos seguros ayuda a proteger la infraestructura y datos sensibles de amenazas potenciales. Y la auditoría regular de las configuraciones, que también pues, es esencial para identificar y corregir problemas de seguridad en la infraestructura. Bueno, no sé si hasta aquí vamos bien, si no continuamos. Ahí dicen si tienen alguna duda, no hay ningún problema. Y bueno, si no, bueno, hablamos de las herramientas y técnicas de mitigación. Aquí para las herramientas y técnicas de mitigación de seguridad, pues están los escáneres de seguridad. Los escáneres de seguridad son herramientas esenciales que identifican vulnerabilidades en el código y ayudan a prevenir riesgos de seguridad. Bueno, ahora GitHub provee también un security bot o algo así, creo que se llama, que te avisa cuando subís una clave de AWS y te bloquea el repositorio. Entonces, ellos en ese sentido te bloquean el repositorio, pero te ayudan a prevenir estos riesgos, ¿verdad? Entonces, para evitar eso están las buenas prácticas, ¿verdad? De las que ya hablamos. Entonces, la gestión de secretos implica almacenar y manejar credenciales sensibles de manera segura para proteger entornos de aplicación, y el análisis de configuración, que evalúa las configuraciones de infraestructura para asegurar que cumplan con las políticas de seguridad establecidas. Entonces, a ver, vamos a dar una pequeña introducción a Terraform. Terraform es una herramienta de infraestructura como código. Nos va a permitir a definir y aprovisionar infraestructura mediante archivos de configuración y soporte múltiples proveedores de servicios en la nube. Con Terraform podemos gestionar servicios en Google Cloud, podemos gestionar en Azure, podemos gestionar en AWS y en otras más. Yo la he utilizado con Google Cloud y la he utilizado con AWS a lo largo de la carrera. Y es como, pues, de mi experiencia con Terraform, se las voy a contar ahorita más adelantito. Vamos a ver el siguiente. ¿Cómo funciona Terraform? Primero, pues, como les comentaba, tiene un enfoque declarativo para definir el estado deseado y también realiza una comparación entre el estado actual y el estado deseado, y ejecuta cambios para alcanzar el estado deseado. ¿Qué queremos decir con esto? En Terraform nosotros lo que hacemos es manejar estados de infraestructura que estamos gestionando en la nube. Cuando estemos viendo la estructura de cómo funciona un directorio de Terraform o un proyecto de Terraform, ahí les voy a explicar algunos archivos esenciales que deben de conocer para poder gestionar los estados de esa infraestructura. O sea, nosotros cuando corremos, digamos, ejecutamos el archivo de Terraform, guarda un estado actual de cómo está la infraestructura. Por ejemplo, si yo levanto una EC2 con infraestructura como código, se va a guardar ese estado en un repositorio, de Terraform, ¿verdad? Entonces, este archivo va a tener almacenado ahí el estado actual de esa EC2. Yo la creé, por ejemplo, con una AMI con el código 0001, por decirles algo. Entonces, ese estado es el que se está guardando ahí. Y le puse 250 de memoria y le puse no sé qué de una tipo T3 micro, por ejemplo. Entonces, ya se va almacenando ese estado inicial de esa infraestructura. ¿Por qué? Porque si yo luego vengo y quiero actualizar mi código de Terraform para poder, por ejemplo, agregar más recursos, agregarle una segunda memoria, por ejemplo, o conectarme con otro servicio, yo tengo que modificar ese código. Entonces, la infraestructura obviamente no se va a modificar a menos que yo ejecute el comando de ejecución. Ya vamos a ver el ciclo de vida de Terraform y cómo funcionan los comandos. Pero digamos que son tres estados: el estado de inicio, el estado de planificación y el estado de ejecución, los que tiene, bueno, y un cuarto estado que es el estado de destrucción. Entonces, estos son los cuatro estados de Terraform que se manejan a través de los comandos. La intención de ellos es poder ir guardando el estado de la infraestructura que nosotros estamos creando a través del código. Y así es como funciona esto de los cambios de estado. No sé si pues, tal vez alguien tiene alguna duda sobre esto, pero yo creo que esa es la explicación de cómo funciona Terraform.
sino vamos a los proveedores y módulos en Terraform. En Terraform están los proveedores que sirven para interactuar con varios servicios. Por ejemplo, yo puedo tener un proyecto donde quiero tener un bucket de Google Cloud y una EC2 de AWS. Entonces yo puedo gestionar con varios servicios un proyecto, ¿verdad? Y así poder ir haciendo cosas, conexiones y todo. Y se puede modularizar también. Los módulos permiten reutilizar estas configuraciones y componentes. Yo les voy a enseñar un proyecto básico de Terraform para que puedan hacer un despliegue rápido de una infraestructura sencilla. Esto les va a facilitar tal vez iniciar a comprender cómo funciona la infraestructura como código y cómo funciona Terraform y los servicios en la nube. Pero ya cuando vamos a hacer proyectos más complejos y más profesionales, nosotros modularizamos el código y también trabajamos en diferentes entornos, como por ejemplo el entorno de desarrollo, el entorno de QA, el entorno de producción, y ahí vamos gestionando en la misma infraestructura como código diferentes configuraciones para cada módulo, ¿verdad? Así es como va trabajando más o menos esta parte y también nos facilita esas configuraciones complejas que les comentaba prácticamente, ¿verdad? O sea, poder gestionar varios entornos con la misma infraestructura. Por ejemplo, yo puedo tener un bucket de desarrollo donde voy metiendo mis imágenes de prueba y todo, y voy a tener un bucket de producción donde estoy con mi proyecto desplegado y ahí está guardando todas las imágenes que yo estoy metiendo en ese bucket. Entonces, prácticamente así es como funciona, ¿verdad? Vamos a ver un poco de los beneficios de usar Terraform. Es prácticamente los beneficios de la infraestructura como código. La automatización del aprovisionamiento de recursos, el aumento de la consistencia en la infraestructura y la fácil colaboración entre los equipos de trabajo. Las mejores prácticas con Terraform, muy parecidas a lo que se hace con cualquier infraestructura como código, ¿verdad? Organizamos las configuraciones en módulos lógicamente estructurados. Utilizar control de versiones para los archivos de configuración y realizar pruebas en entornos de desarrollo antes de pasar a producción. Esas son las mejores prácticas, ya bien veníamos hablando de esto. Y en la demo que vamos a tener hoy, vamos a tener una EC2 que nos va a proporcionar la capacidad de computación escalar en la nube, una VPC que nos va a crear una red virtual aislada para los recursos y una RDS que nos va a simplificar la configuración y gestión de base de datos. En conclusión, pues metodología de la infraestructura. La infraestructura como código nos permite gestionar recursos tecnológicos de manera más efectiva y moderna. La eficiencia organizacional, que al adoptar esta metodología, las organizaciones pueden optimizar sus procesos y mejorar la eficiencia operativa. Y seguridad mejorada, la infraestructura como código también contribuye a la gestión más segura de los recursos tecnológicos, reduciendo riesgos. Tal vez uno muy importante, uno de los beneficios muy importantes de esto que no les mencioné es el costo, ¿verdad? El ahorro en costos. ¿Por qué el ahorro en costos? Porque al nosotros poder gestionar con código nuestra infraestructura, pues no necesariamente tenemos que tener todo el tiempo levantadas nuestras instancias o nuestras bases de datos, ¿verdad? Podemos ir haciendo pruebas, destruyendo la infraestructura y volverla a levantar con el mismo código, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que se refiere también con guardar el estado y poder reutilizarlo, ¿verdad? Pero prácticamente el ahorrar costos, ¿verdad? Porque ustedes ahorita, si están empezando con la nube, están gestionando todo a través de la consola. ¿Qué pasa si se les olvida de desactivar o terminar alguna instancia? ¿O qué pasa si dejan algo ahí que les está generando algún costo? ¿O van a generar costos adicionales a su proyecto y les va a salir más caro y les va a perjudicar, ¿verdad? O tal vez no, pero al final siempre es un gasto innecesario, considero yo, si no estoy desarrollando algo muy grande, mantener una infraestructura todo el tiempo arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, esa fue la presentación. No sé si hasta ahorita alguien tiene alguna duda, algún comentario. Les voy a dar un minuto en lo que también tomo un poco de agua.
Bueno, no sé, ¿todo bien? Todo bien. Ok. Nos vamos al ejemplo. Va. Miren, pues para este ejemplo yo estuve dando una conferencia de IPC1 donde pues levantamos una API con Spring Boot. En ese caso fue Spring Boot. Y ya por tiempo ya no la terminé de desplegar el monolito, ya no lo terminé de desplegar en la EC2, pero ya está probado y todo, y si funciona. Y aquí pues ahorita ya nos tocaría como que pasar nuestro proyecto a producción y trabajar en esa parte, ¿verdad? Esta es como la segunda parte de la otra conferencia para los que estuvieron en esa primera. Y bueno, pues si no, pues yo creo que aquí ahorita pues nos vamos a enfocar en el tema realmente, ¿verdad? Que es la parte de la infraestructura como código. Aquí yo estoy en mi consola de AWS, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí que estamos en el panel de EC2, que es el servicio de las máquinas virtuales. Entonces, prácticamente aquí ustedes cuando van a lanzar una instancia vienen y van a instancias, crean una nueva aquí, le dan un nombre, le dan un sistema operativo, dependiendo de la AMI que van a seleccionar, y aquí le dan algunas propiedades. Pueden venir a seleccionar el tipo de instancia, aquí les va a decir el costo y todo eso, ¿verdad? Esto se supone que ya lo deberíamos de manejar hasta ahorita, hasta este punto. Y tenerlo el par de claves, que lo pueden crear desde acá o lo pueden hacer también con la infraestructura como código, que ya lo vamos a ver ahorita. Aquí le dan las configuraciones de red, las configuraciones del Security Group, que es nuestro firewall en AWS. Aquí están todas las propiedades que tenemos de las EC2, ¿verdad? Y aquí en el servicio de RDS, que es el otro, también tenemos, vamos a ver, database. No sé por qué no lo encuentra. Bueno, lo que les quería enseñar era el servicio de RDS. ¿Qué propiedades son las que les pide? Amazon RDS. Básicamente aquí ustedes pueden encontrar información oficial de la página, ¿verdad? Sobre RDS. Como el curso es de base de datos 1, pues vamos a profundizar un poquito aquí. Y yo creo que ya saben ustedes o ya deberían saber ustedes qué es un gestor de base de datos o un servidor de base de datos, cómo funciona y cómo lo pueden instalar de forma local. Y con Docker me imagino que también ya han de saber hacerlo, ¿verdad? Entonces, al final, un gestor de base de datos es un programita, digamos, ¿verdad? Es un programita, así coloquialmente, digámosle programita. Y lo que hace es gestionar archivos que van a tener esos datos que estoy almacenando y gestionando en un sistema, en la máquina, en la computadora. Yo quiero hacer un sistema de monitoreo y almacenar datos, ahí lo puedo hacer. O sea, al final, la idea es que ustedes vayan ahí gestionando sus archivos y sus bases de datos, ¿va? Su data a través de ese sistema, de ese programa. Y normalmente, si estamos hablando de gestores de bases de datos que entienden SQL, pues el código o el lenguaje que utilizamos para interactuar con este gestor es el lenguaje SQL. Hay diferentes formas de trabajar con SQL, ¿verdad? La forma transaccional, que nos permite ya tener información más segura, integridad de nuestra base de datos, ¿verdad? Y los procesos almacenados también, que podemos trabajar, ¿verdad? A través de de los diferentes lenguajes de SQL. Entonces,
No sé, hay también bases de datos no relacionales, pero esas no las están viendo ustedes en su curso de bases de datos 1, las van a ver hasta el curso de bases de datos 2. Y estas bases de datos, pues, interactúan con otro tipo de lenguajes y filtros, ¿verdad? Para poder hacer búsquedas y para poder interactuar con diferentes estructuras. Entonces, RDS, que ya no lo encontré por aquí, qué raro. Amazon RDS. Ah, sí, sabe qué pasó ahí, pero bueno, ya no lo encontré. RDS, qué raro. Ah, es que ahora está junto con Aurora. Miren, pues estas son las actualizaciones de la consola. Ahora están juntos Aurora y RDS. Antes estaba separado. Yo porque ya no uso mucho la consola, yo ahora todo lo gestiono con Terraform. La verdad, desde hace como 4 años que lo vengo haciendo y ya no me pongo a ver la consola, pero sí, aquí está, miren. Entonces es lo mismo Aurora y RDS ahora. ¿Qué pasa con Aurora? Aurora antes es una base de datos no relacional, de hecho, que trabaja con AWS. Y ahora los servicios están aquí juntos, porque pues al final RDS es un servicio que nos ayuda a gestionar bases de datos. Entonces, miremos qué tiene la consola, ¿va? Por ejemplo, aquí cuando yo le doy crear, ¿qué tiene ahora? Y aquí ahora ya me pide si quiero una creación estándar o sencilla de esta base de datos. Esta es una Aurora compatible con MySQL, ¿ven? Entonces, es otro nuevo servicio. Y aquí está para Postgres. Y lo que sucede con Aurora es que es una base de datos más escalable, tiene más, el gestor de base de datos es más potente, la infraestructura que le dan. Entonces tengan cuidado también con eso porque Aurora es más caro que los servicios normales. Y aquí pues está MySQL, Postgre, Oracle, MariaDB, MySQL Server, perdón, Microsoft SQL Server y el de IBM. Tenemos también aquí la versión que vamos a utilizar de MySQL y aquí ya podemos ver si hay alguna plantilla. Normalmente se selecciona aquí capa gratuita y ya nos dice cuántas las instancias. Es lo que les decía, ¿verdad? La escalabilidad y la disponibilidad depende de la infraestructura que le vamos a provisionar a nuestro RDS. Si queremos que nuestra base de datos nos responda rápido, si queremos que sean para más datos, que pueda almacenar millones y cantidades de datos. Entonces ya todo de eso depende la selección que voy a hacer de mi infraestructura, ¿verdad? Pero si nos vamos a la capa gratuita es básica para que ustedes puedan trabajar con los proyectos de la universidad. Aquí pueden identificar las instancias y aquí configuran las credenciales del usuario de MySQL en este caso, ¿verdad? Pueden usar un Secret Manager, pueden hacerlo autoadministrado, así como aquí que le estoy dando el nombre y yo le puedo poner el password aquí y lo confirmo. Nos dice cuáles son los requisitos, ¿verdad? De ese password. Y aquí configuramos la instancia que le vamos a dar, o sea, el servidor. Es un T4, DB-T4G, el de la capa gratuita que tiene 2 vCPUs y 1 GB de RAM, que es un poco más grande de lo que pues una EC2 de capa gratuita nos ofrece, ¿verdad? Pero este es específicamente para datos. Y aquí podemos ver el almacenamiento que le estamos asignando y demás características, ¿verdad? Que vamos a agregar en nuestra, en nuestra instancia de RDS. Y le estima uno los costos antes de crear la base y todo. Entonces ahí ya lo vimos en consola, ¿verdad? Bonito y todo, y podemos ahí seleccionar las opciones, pero si se dieron cuenta son un montón de opciones que al final, pues si yo no las doy de baja todas o alguna otra cosa me levanta otro servicio, me hace conexión con otra cosa, al final pues me puede llegar a complicar la configuración. Y eso es lo que nos viene a facilitar nuestra infraestructura como código. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda hasta ahorita y si no, pues ya le vamos a entrar al ejemplo. Ok.
Estamos bien, va. Entonces el ejemplo, yo lo configuré de la siguiente manera. Aquí está la API donde trabajamos el proyecto de Spring Boot. Ya esto ya ustedes lo deberían de saber, cómo trabajar con diferentes frameworks. Si no, pues los invito a que vayan aprendiendo frameworks y lenguajes porque ese es el camino para poder convertirse en un desarrollador full stack y no quedarse con una sola rama, ¿verdad? Es mejor pues poder dominar ambas y tener ahí un poco más de habilidades, ¿verdad? Siempre nos permite tener más apertura a mejores trabajos. Entonces, aprendan bastante backend y aprendan bastante frontend porque al final de eso se trata, ¿verdad? Que como ingenieros nosotros no nos quedemos como el programador, típico programador, ¿verdad? Sino que pasemos un poquito más allá a cómo diseñar el software y estructurarlo. Prácticamente desde acá, desde la estructura del código, viene cómo yo creo mis repositorios, cómo los conecto, cómo los aseguro. Y todas esas buenas prácticas en conjunto, pues nos van a permitir desarrollar un software mejor. Entonces, aquí está la carpeta de backend, la carpeta database, donde levantamos una instancia local de este gestor de base de datos con Docker para hacer pruebas de forma local del código y nuestro código de frontend, que es un proyecto en React con Create React App, si no estoy mal, lo dicen, Create React App, sin ningún framework adicional. Y está limpio el codiguito, solo para efectos del proyecto, ¿verdad? Y nuestra infraestructura como código que está aquí trabajada en esta carpeta de infraestructura. Entonces, la carpeta raíz va a contener el lanzador inicial o el launcher, le digo yo, del proyecto. Este launcher pues va a tener un entorno de desarrollo y un entorno de producción. En el entorno de desarrollo, yo aquí estoy levantando mis servicios, todos mis servicios, database, backend y frontend. Yo estoy levantando todos mis servicios y este servicio de base de datos también lo puedo levantar solo aquí con este otro Docker Compose que está aquí dentro, porque este servicio, bueno, de hecho hasta le podría quitar al otro dev, pero este servicio lo dejé aquí aislado porque levanté solo la base de datos y ya después para probar el código de la API, me conectaba a mi base de datos de Docker, ¿va? Entonces, si yo hago, por ejemplo, cd database y hago Docker Compose Up, -d, me va a levantar esta base de datos que yo tengo acá. Aquí en Docker PS. Ustedes pueden ver ahí, ya está levantada la base del gestor de base de datos. Y va a tener estas configuraciones que les dejé acá. Estas se las dejé acá a propósito, pero digamos que en un entorno real, aquí ustedes pueden poner en file y dirigirlo a un archivo .m. Esto lo hice aquí por facilidad para que ustedes puedan probar el código de forma más fácil, pero normalmente aseguramos por lo menos, y no digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los aseguramos? Podemos trabajar con variables de entorno. Por ejemplo, acá en esta carpeta de raíz, donde sí tengo el compose de desarrollo, sí lo tengo seguro. Miren, aquí uso la variable entorno en la sección environments. Si yo no quisiera hacer eso, yo podría venir y agarrar aquí y poner en file, y aquí me pide el nombre del archivo que voy a tener. Si voy a tener un .m, que sería este. Aquí va a leer mi servicio backend, va a leer este .m de acá. Entonces, ahorita no le puse variables en torno al backend, no lo configuré con variables en torno. Ahí está, les voy a enseñar dónde está la conexión a la base de datos y dónde está toda esa parte para que vean cómo funciona. Bueno, la idea era primero ver la base de datos. Ya aquí ustedes tienen una conexión con Docker a la base de datos. Si quieren, me conecto al exec para que lo vean, pero lo voy a hacer en el desktop para que no les cueste mucho verlo. Entonces aquí yo, por ejemplo, puedo venir, verme aquí, exec,
y hago un MySQL -h localhost. Vamos a ver, le puse, ¿cómo le puse a los? A ver, el que levanté fue este. Admin 1234 o demo user, password 1234. Va, entonces aquí, -u, demo user, -p, password 1234, signo de admiración. Ya entramos a MySQL en nuestro Docker. Entonces ahora, por ejemplo, yo puedo escribir show databases. Y aquí, como pueden ver, ahí está la base de datos conferencia. Recuérdense que esto es case sensitive, entonces tienen que ponerlo como tal cual le pusieron. Y ahorita ya dentro de esto, pues puedo ver que ya hay una base de datos cargada con una tabla de usuarios. Yo le puedo poner aquí, si no estoy mal, le escribe users y me dice que tiene un ID, un email y un nombre, ¿va? Y entonces, ¿de dónde se sacó todo esto, mi Docker? Lo sacó de aquí, de este mismo archivo init, donde yo tengo este script. Y este script yo se lo estoy pasando por Docker. Aquí. Miren. Aquí se lo estoy pasando. Le estoy diciendo que busque el archivo init y lo meta en la carpeta docker entry point init.d dentro del contenedor. Entonces va a copiar este init y lo va a copiar en esta carpeta, que es esta carpeta es una configuración del contenedor de Docker que automáticamente va a correr todos los archivos que estén dentro de esa carpeta. Los scripts los va a configurar en orden y los va a correr uno por uno. Entonces copiamos este archivo y lo metemos ahí y ya automáticamente con esta configuración más la configuración de aquí de las variables de entorno, yo levanto mi base de datos y ya tengo mi Docker, ¿verdad? Con mis tablas y todo. Entonces, el ejemplo es sencillo, ¿verdad? Es una tabla de usuarios nada más donde voy a almacenar el nombre y el email para que vean cómo funciona así rapidito. No sé si hasta acá con lo de la base de datos estamos bien con la parte de Docker. Nos seguimos con las configuraciones. Va. Estamos bien. Entonces, ahora la configuración de la conexión de la API. Cuando estoy trabajando con un proyecto Maven en Spring Boot, yo tengo mi archivo Resources y Application Properties aquí, ¿verdad? Application Properties, donde yo voy a conectar el Hibernate, que es el middleware con el cual voy a conectarme a mi base de datos, un middleware de tipo ORM que nos va a ayudar a gestionar bases de datos, ¿verdad? Pero en Spring Boot tenemos Hibernate y en otros lenguajes hay diferentes, ¿verdad? A mí me gusta trabajar mucho con JavaScript y para cuestiones de eficiencia y utilizo mucho el Type ORM ahora, que es uno de los ORMs más potentes para ese framework. Entonces, aquí está la conexión. Si se dan cuenta, aquí yo le digo cómo se llama mi API, le paso el conector JDBC de MySQL y le digo que me voy a conectar al localhost 3306 a la base de datos conferencia. Ahí es donde estoy haciendo la conexión. Le estoy pasando el demo user y el password. Estoy diciendo que no... bueno, ahí esas son las configuraciones que tiene este proyecto. Entonces, no usa el certificado, les iba a decir, bueno, usa el certificado y devuelve la clave pública. Y también tenemos el timestamp que está en UTC. Entonces, esas son las configuraciones que yo le estoy pasando para la conexión a mi base de datos de Docker. En este caso, como pues yo tengo mi base de datos que está corriendo con el compose de database, ¿verdad? Que sería este. Yo me conecto con localhost ¿cómo se llama aquí?
con el conector del backend, ¿verdad? En el Application Properties, yo me conecto a localhost porque estoy fuera fuera del entorno de Docker. Ahora bien, yo vengo acá, yo un Docker Compose down, voy a hacer un -v para borrar el volumen y voy a borrar las imágenes de una vez. Entonces ahí me borré toda la parte de del Docker de acá de database y lo voy a correr con el de desarrollo. Entonces acá en desarrollo yo ya tengo una configuración donde tengo mi base de datos, mi backend y mi front. Entonces, aquí lo que tengo que ver son, primero, que tenga las variables de entorno. Consejo y buena práctica de programación que no tengo acá es que aquí hay que utilizar variables de entorno para poder modificar estos valores y yo poder acceder a los diferentes entornos, tanto desarrollo como producción, como QA, lo que ustedes tengan levantado en su infraestructura. Aquí es donde va cambiando. Entonces, esto debería de tener una librería como .m o algo así, donde yo pueda, como variables de entorno, cambiar este valor y tener un archivo .m para eso. Ojo ahí que pues ahí está el primer detalle en nuestro backend que deberíamos de tener, y el segundo sería del lado del frontend, donde nosotros pues deberíamos de tener aquí en nuestros servicios, donde vamos a devolver y hacer toda la petición HTTP, también parametrizado, le digo yo, parametrizado esta ruta, esta URL. Esto también debería de funcionar con un .m. Yo debería tener un archivo de variable de entorno acá en mi carpeta frontend para poder ir cambiando entre los diferentes entornos. Yo aquí puedo correr el código con localhost, pero depende cómo quieran gestionar su proyecto, ¿verdad? Entonces, al final, yo tengo este Docker Compose donde ya levanto los 3 servicios y voy haciendo mis pruebas. Aquí puedo ir probando todo en Docker de una vez, la base de datos, conectado con el backend, conectado con mi front. Ya esto está, le voy a enseñar los Docker files para que los vean también. Entonces acá en este Docker file, lo que estoy haciendo es instalando el JDK, instalando Maven y corriendo el archivo POM para poder instalar las dependencias. Y aquí pues ya con el build de este YAR, pues exponemos ya el YAR, ¿verdad? Corriendo en este puerto. Sencillo, el parte de backend, sencillo, la parte de frontend. Igual es un multistage Dockerfile donde manejamos un build y el build hace el npm install de nuestro proyecto y el npm run build. Ya con ese build hecho vamos con la parte de producción donde utilizamos Nginx como servidor web y le vamos a mandar ese build a nuestra carpeta Nginx HTML. Esto lo pueden hacer con Nginx o con Apache, ¿verdad? Pero normalmente utilizamos Nginx y normalmente se hace un proxy reverso con Nginx para poder enviar el tráfico y distribuir el tráfico a las diferentes rutas de nuestro API, ¿verdad? O de nuestras APIs, diferentes APIs podrían ser también. Vamos a darle permiso a la carpeta y vamos a ejecutar el Nginx con el comando y lo exponemos en el puerto 80. Entonces, prácticamente aquí nuestro código va a estar desplegado en localhost, no en localhost puerto tal, ¿verdad? El puerto 80 por defecto es el puerto de localhost, entonces solo tendríamos que poner el navegador localhost y ya nos debería aparecer nuestro frontend. Y el Dockerfile de la base de datos ya se los había enseñado, ¿verdad? Este sí está sencillo. Entonces, con eso ya hacemos el build. Con este Dockerfile de desarrollo, yo hago la sección build y ya puedo ejecutar los comandos de build. Yo acá puse estos dos, porque yo estoy trabajando en Mac, si se dan cuenta. Entonces, aquí yo lo que hago es hacer el build en diferentes sistemas operativos, con soporte para AMD64 y ARM64, porque si no, no les van a funcionar las imágenes. Entonces, porque la mayoría usa Windows, ¿verdad? Entonces, al final, cuando también trabajo en mi otra compu, pues utilizo este BuildX, que es el que me permite construir imágenes en diferentes plataformas.
Pero normalmente utilizamos el mismo Docker Compose, ¿verdad? Para hacer un build. Les voy a enseñar cómo hacer un build acá, Compose. Vamos a ver. Entonces aquí estoy en la carpeta, si se dan cuenta. Y voy a hacer el Docker Compose -f, porque le voy a pasar el nombre del archivo compose dev.yaml. Ya saben que los comandos de Docker y Docker Compose trabajan con cierto esquema de archivos, ¿verdad? Si yo tengo un Docker Compose.yaml, me va a leer el comando Docker Compose sin ninguna bandera, pero en este caso, como tengo la extensión .dev.yaml, utilizo el "-f" para decirle que ese archivo es el que se usa. A ver, dice Álvaro, ¿por qué habías dicho eso de que solo con poner el localhost ya se mostrará el ROM directamente? Porque lo estoy desplegando con Nginx en el puerto 80. Y el puerto 80 por defecto es localhost. Ajá, así, esos puertos vayan aprendiéndoselo. Eso ya es para curso de redes, donde van a ver la comunicación TCP. Y ese protocolo es de capa 3, capa 2. ¿Verdad? Si no estoy mal. No, capa 4, perdón. Ya se me están confundiendo las capas del modelo ISO. Bueno, pero aquí está. Entonces el comando sería docker compose -f, docker compose dev.yaml. Y aquí podemos hacer varias cosas, ¿verdad? Podemos hacer un build, por ejemplo. Podemos hacer el build and push. Podemos hacer el push también. Podemos hacer logs de nuestro contenedor y poder verlo. Voy a cortar porque ya esto ya está. Ya estaba construido, si no me va a tronar la otra versión. Me está dando error. Bueno, ahí dejemos. La cosa es de que está construyendo las imágenes. Ahí, si se dan cuenta, está construyendo el backend, el frontend, la base de datos, ¿verdad? Y con el mismo Docker Compose yo puedo venir y hacer el down de esto, el "-v" para borrar los volúmenes y el "-rmi" de las imágenes, ¿va? Por si no quiero dejar que mi Docker sature la memoria RAM de mi computadora, ¿verdad? Entonces ahí voy borrando todo. Miren, se borró el volumen y se borran las imágenes. Porque no tengo levantado ningún contenedor. Entonces no va a darle de baja ningún contenedor. Entonces aquí ustedes pueden levantar toda esta infraestructura en modo desarrollo. Y en modo producción, que es para ya nuestra infraestructura como código, tengo solo lo que es backend y frontend. ¿Por qué? Porque voy a desplegar en la EC2 con Docker solo el backend y el frontend. La base de datos la voy a desplegar en RDS, ¿verdad? Entonces, veamos cómo está la infraestructura como código, que es lo que nos interesa. Ya esta parte de Docker creo que ya les tiene que quedar ahí clara cómo funciona. Entonces, vamos a ver una infraestructura como código sencilla. No la voy a modularizar, como les dije. Yo podría crear módulos y hacer un módulo para diferente proyecto. Por ejemplo, el EC2, el RDS y la VPC, que son los tres diferentes que voy a trabajar. En este caso, yo tengo 3 archivos diferentes con las configuraciones de cada uno de esos servicios. Ustedes podrían tener todo en un solo archivo y haber hecho un solo archivo main con todo esto y les va a funcionar. Al final, Terraform lo que lee son las extensiones de los archivos y crea esta carpeta .terraform a la hora de hacer el Terraform init. Que el Terraform init no es más que crear la primera configuración de Terraform y los estados que se van almacenando, ¿verdad? Como les comentaba, tenemos el Terraform TF state que guarda el estado de este código, de esta infraestructura que ya está levantada más de alguna vez. Esto ya lo hice, por eso ya lo había levantado para probarlo. Entonces, por eso es que se guarda ya un primer estado de esto, ¿verdad? Y aquí si yo lo vuelvo a levantar, esto me va a cambiar el hash que está aquí y las características, los otros atributos que están acá. Entonces aquí hay también un archivo de TF-vars. Este es el archivo de seguridad. Aquí están mis claves de AWS, miren. Entonces al final eso
el TF-Bars es una forma de nosotros poder gestionar nuestras claves secretas, ¿verdad? Sin subirlas al código. ¿Por qué? Porque yo aquí lo tengo cubierto con mi gitignore. Este gitignore de acá, miren. Entonces acá yo no subo las claves SSH que creé, porque también creé unas claves SSH con el comando SSH menos keygen, y hay un comando ahí para generar esas claves con keygen, y ahí es donde las tengo guardadas en la carpeta esta, pero solo están de forma local. Esto no está en mi repositorio, pues, obviamente. Este lock es el que tiene las diferentes versiones que he ejecutado del código, miren. Y entonces así es como se va versionando y actualizando. Este log, ¿por qué no lo subí? Porque solo lo quiero mantener de forma local. Ahora bien, si yo quiero gestionar el estado y trabajar de forma colaborativa, hay un archivo que se tiene que hacer que se llama backend.tf. Este backend.tf normalmente ya utiliza un bucket sí, un almacenamiento de tipo bucket en la nube, ¿verdad? Sea de Google Cloud o de AWS. Ustedes configuran ese bucket y la base de datos de, ¿cómo se llama? Sí, yo creo que sí es una base de datos de Dynamo. Dynamo en AWS es nuestra base de datos no relacional. Esa es la base de datos no relacional de AWS, DynamoDB. Entonces, esta base de datos funciona en base a archivos y lo que hace es almacenar el estatus de este código, de esta infraestructura como código. Y así es como podemos colaborar con diferentes usuarios o trabajar en diferentes computadoras o trabajar en diferentes entornos, ¿verdad? Y poder tener la gestión completa de nuestra infraestructura como código. O sea, por ejemplo, yo puedo correr mi Terraform init, Terraform apply en una máquina y hacer un Terraform destroy de esa infraestructura en otra máquina, siempre y cuando tenga el repositorio actualizado. Y ya con eso, pues, puedo gestionar desde cualquier parte mi infraestructura en cualquier momento. Y así es como normalmente se hace este archivo docker. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo en otro código que tengo por ahí. Entonces, prácticamente estos archivos yo no los subo al repositorio porque estos no se suben al repositorio. Estos se suben a un bucket cuando hacemos el backend, el archivo backend, ¿verdad? Ahí es donde se almacena el Terraform log, donde se almacena el Terraform state y el backup, que solo es un JSON ahí de backup que queda en nuestro local. Ese no se sube a ningún lado. Y aquí prácticamente ya con esto, pues aquí aseguramos las claves y tenemos variables, ¿verdad? Si se dan cuenta, como un lenguaje 100% declarativo, donde yo estoy declarando aquí las variables que voy a utilizar para mis access keys, para la región de AWS que voy a utilizar, para el CIDR de mi VPC de la red que voy a utilizar, los nombres que voy a utilizar para mis redes públicas y privadas, y una variable para el SSH, el usuario que sería Ubuntu, ¿verdad? Que estoy levantando una instancia de Ubuntu en EC2, y los key pairs que les estoy dando la ruta de estos dos archivos que son los de seguridad. Los key pairs, ¿verdad? Que voy a crear. Ahí en base con estas claves, yo puedo generar key pairs y poder conectarme a mis instancias por SSH, por ejemplo. Que por cierto, les recomiendo utilizar Termius para eso, ¿verdad? Ya lo vamos a ver adelante. Ahorita les voy a enseñar cómo estructuro yo un código de Terraform básico. Ya vimos para qué sirven esos archivos. Ahora, pues, el output o el provider. No, mira, empecemos por el provider. El provider lo que hace es decirnos quién va a ser el proveedor de servicio y cómo me voy a conectar. Básicamente eso es. Le doy la versión del plugin que voy a utilizar. Es un plugin de Terraform que se utiliza para conectarse a AWS. Aquí es lo que le estoy diciendo, que se conecte a AWS, ¿verdad? Luego el archivo vars, que ya se lo enseñé, que son las variables. Aquí yo puedo declararlas así, o les puedo poner una descripción y un tipo de dato. Así se declaran variables en Ruby. Y así es como funciona Terraform. Entonces, bueno, esos son los archivos básicos. El output, por ejemplo, que es lo que nos va a dar al final cuando se ejecuta toda la infraestructura como código correctamente, nos va a dar un output. Y aquí yo le estoy diciendo que me dé la IP pública de la instancia EC2, la IP privada,
el public DNS de esa instancia y el endpoint de RDS para poder conectarme a la base de datos. Entonces, básicamente, los outputs son los que me van a servir al final. Yo tengo ahora que ver, veamos el archivo VPC. Vamos por capas. La capa de red, donde yo voy a crear primero. Si ustedes se van a la consola, son los mismos pasos, solo que aquí ya a nivel de código, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy creando la VPC como tal. Le estoy diciendo que quiero un Internet Gateway, una salida a Internet. Y quiero una subred pública. Esta subred pública tiene que tener esta tabla de enrutamiento que nos va a permitir conectarnos desde cualquier lugar por el Internet Gateway. Y tengo que tener la asociación de esa tabla de enrutamiento con con la tabla de ruteo, con la subred, ¿verdad? Y lo mismo para crear las redes privadas. Aquí estoy creando 2 redes privadas. Estas redes solo las estoy creando para poder gestionar mi RDS con seguridad, porque yo la RDS la voy a meter en una subred privada y me voy a conectar solamente desde una EC2 dentro de la misma VPC. O sea, si yo tengo instalado MySQL Client en mi computadora y me trato de conectar a mi RDS desde mi computadora, no va a funcionar. Tengo que levantar una EC2 para poder conectarme a esa RDS, porque simple y sencillamente está dentro de una red privada de AWS. Esa es una buena práctica de seguridad para gestionar las instancias de RDS y que no cualquiera se pueda conectar. Esa es una de las primeras buenas prácticas. Aquí la estamos aplicando. Entonces, de lo de la VPC, no sé si tienen alguna duda. Creamos dos redes privadas. ¿Por qué? Porque RDS nos pide un subnet group. A la hora de crear esa RDS, nosotros tenemos que tener un grupo de subnets. En este caso son subnets privadas. Yo aquí puedo poner públicas y privadas si yo quisiera. Pero solo vamos a conectarnos a través de una VPC privada, entonces una subnet privada. Entonces, asignamos estas dos que creamos, ¿no? Aprovechando RDS, bueno, entonces acá prácticamente voy a crear un security group, que es el que le voy a asignar a esa RDS y le voy a dar acceso a través de los puertos 3306 nada más, que es el puerto por defecto de MySQL. Como entrada y salida, pues salida va para todos lados, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la MySQL instance que voy a tener acá, la instancia, aquí yo estoy dándole todas las propiedades. Miren, todo lo que vimos allá, estas son las necesarias. El tipo de instancia, el motor que voy a utilizar, el tipo de almacenamiento, la cantidad de almacenamiento, la versión del motor, la versión de la instancia, la clase de la instancia, el nombre de mi base de datos, el username y el password que voy a utilizar para conectarme. Ya directamente se lo pasamos por acá. El grupo de subnets, la VPC, el security group y la escalabilidad que le voy a dar a ese gestor, a ese servidor, ¿verdad? Y la protección también. Entonces, al final, todas estas son propiedades de esta instancia que yo estoy creando y pues ahí ya está, ¿verdad? Y la EC2, aquí es un poquito más largo los pasos, porque yo tengo que tener mi key pair, que son estos archivos de las llaves SSH, y mi instancia, que pues tiene estas propiedades. La AMI que le estoy dando, que es una AMI de Ubuntu, el tipo de instancia, el nombre de las clases que estoy creando, el security group, la subnet a la que va a pertenecer. Esta sí es pública porque le tengo que dar acceso a la gente para poder entrar al frontend, ¿no? Dice, a ver, Álvaro, con respecto a todo lo que crea Terraform, cuando se detiene la ejecución, se borran las cosas. No, precisamente por eso es que nosotros tenemos estados y trabajamos con algunos comandos de Terraform, que ahorita les voy a enseñar ya cómo funciona por la hora, vamos a ver. Entonces, aquí está la dependencia con RDS, o sea, esta instancia de EC2 no se va a crear hasta que no se levante esta RDS. Eso es algo que yo puedo gestionar acá con mi código.
En Terraform puedo generar ciclos, puedo hacer comparaciones, puedo hacer como cualquier lenguaje de programación. Y el Remote Exec es un aprovisionador. Aquí lo que estamos haciendo es conectarnos a nuestra instancia de EC2 ya creada y ejecutar estos comandos. Aquí estoy ejecutando los comandos para poder instalar Docker, Docker Compose y el cliente de MySQL y poder conectarme a la EC2. Miren, aquí está la conexión, ¿ven? Por medio de SSH y este es el usuario y este es el host, que es la IP pública con la que me voy a conectar, y el archivo de KeyPair con el cual estoy asegurando mi instancia, ¿verdad? Igual aquí le estoy pasando este archivo init.sql que está en mi carpeta database para poder correrlo dentro del RDS, así como automatizar el Docker, así automaticé aquí el Terraform para que lo tengan ahí como ejemplo ustedes, ¿verdad? Sí lo automaticé hasta cierto punto porque sí hay que hacer algunas cositas extra, ¿verdad? Entonces, aquí tengo el Security Group que me va a dar acceso desde el puerto 22, que es el de la conexión SSH, el del 3306, que es para la base de datos, el 8080, que es el de mi backend, y el 80, que es el de mi frontend. Entonces aquí ya no uso localhost, sino que uso la IP pública de mi máquina para entrar a mi frontend, ¿verdad? Y hay que hacer ciertos cambios en el código. Ya vienen ustedes acá a la carpeta frontend, a la carpeta servicios, y aquí le tienen que cambiar por la IP pública de la instancia, ¿verdad? Que va a crear la infraestructura como código. Y de ahí vuelven a construir la imagen de Docker y ya la utilizan. Y en el backend tengo que modificar el application properties y poner el DNS que me va a proporcionar el Terraform acá de la instancia para poder conectarme a ella. ¿Por qué? Porque le puse los mismos password y contraseña y todas las configuraciones igual para no tener que cambiar tanto, ¿va? Porque obviamente, como les decía, aquí lo ideal sería utilizar variables de entorno, ¿va? Para automatizarlo un poquito más. Pero este ejemplo era 100% sencillo y didáctico para que ustedes lo puedan ir modificando, ir trasteando ahí y puedan ir haciendo sus pruebas, ¿verdad? Entonces, básicamente, con esos cambios y volver a construir las imágenes, ustedes ya pueden ejecutar el código normal. Entonces, me voy a ir al ciclo de vida de Terraform. No sé si alguien tiene alguna duda ahorita antes de que ejecute esto. Ok, bueno, entonces Terraform tiene varios comandos y el ciclo de vida, vamos a hacer el Terraform Help, creo que se escribe, o Terraform -help. Entonces aquí podemos ver los comandos de Terraform, ¿verdad? Estos son los principales que manejan el ciclo de vida. Miren, incluso les valida la sintaxis. Este es un validador de sintaxis que trae incluido Terraform. Ustedes ejecutan ese comando y les valida todo su código. Ahora, normalmente solo ejecutamos el init, que es el que prepara el directorio este que les decía, el punto Terraform, y nos prepara todos los demás archivos. El validate, que ya les expliqué para qué es, y el ciclo de vida empieza acá, que viene desde la planeación, donde nos tira un preview de lo que va a ejecutar, y el apply, que ya es la ejecución como tal del código, ¿verdad? Y lo que decía ahí el compañero, ¿verdad? Cuando se detiene la ejecución, cuando yo digo destroy. Si yo digo destroy, ahí se muere la infraestructura. Pero si no tenemos este nivel de seguridad en Terraform, por ejemplo, si no tuviéramos este nivel de seguridad y configuración o gestión de estados, no pudiéramos hacer que nuestra arquitectura fuera escalable. Sí hace, ajá, es cierto, sí hace la gráfica en Graphics, sí, también la hace. Aquí está, creo que es este, ajá, cabal. Sí hace una grafiquita ahí. O sea, ahí como les guste a ustedes irlo viendo, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo aquí, lo primero que hago es Terraform init, ¿verdad? Terraform init. Este Terraform init, como les decía, va a crear esta carpeta y estas otras cosas. Ahorita no me va a crear nada porque ya todo está actualizado. Ah, y también tienen que ejecutarlo cuando van a agregar un nuevo proveedor, por ejemplo.
Entonces ahí ya vuelve a conectarse por medio de los plugins a ese proveedor de nube. Y así es como se va el ciclo de vida. Entonces ahora Terraform Plan. Y yo puedo ver acá todo lo que me va a crear en la nube. Miren. Aquí está ya todo el detalle de qué es lo que me va a crear y me dice algunas cosas que me va a proveer después de que ya le haga el apply. Pero el preview me dice que el archivo tiene estas configuraciones, que se va a crear un MySQL, que va a tener un GP2 de storage. Este es el usuario, el password pues se guarda, creo que si no estoy mal, como clave de seguridad, porque lo guardé como variable. Y aquí están todas las propiedades de la infraestructura que se va a crear. Entonces ahora yo vengo y ya viendo que todo está correcto, si no ahí me va a tirar los errores, el compilador de Terraform y me va a decir dónde está el error. Yo puedo venir y hacer Terraform, apply, ¿verdad? Me pregunta siempre si sí o si no, y siempre me va a decir, mira, se van a crear 13 recursos y aquí te dice cuáles se están cambiando y cuáles se están destruyendo. En dado caso, pues ya llevas un control de tus estados de los archivos. Entonces aquí le voy a poner yes. Y ahorita ya se está creando esta infraestructura en la nube. Vamos a abrir el Termius para que lo vayan conociendo también. Termius es este cliente SSH con el cual yo me voy a conectar a mi base de datos. Aquí no hay una conexión ahorita porque esta IP era de la otra con la que hice pruebas, pero ya le configuré la clave SSH que había creado y el usuario. Entonces ya ustedes si quieren crear una nueva clave, por ejemplo, vienen aquí, crean la clave esta, por ejemplo, y le van poniendo aquí la parte privada y la parte pública con la que se van a conectar y ya ahí se guarda, ¿verdad? Eso es así. Aquí pueden incluso hacer conexiones FTP con sus instancias para poder pasar archivos y hacerlo de forma más rápida que con el copy tradicional, ¿verdad? Y la IP y todo, ¿verdad? Con comandos de Linux. Aquí en vez de eso, pues ya nos venimos acá. Y la conexión que les comentaba, ¿verdad? O sea, aquí. Bueno, entonces aquí ya tengo el host y esto. Vamos a ver cómo va la creación de esto. Si se dan cuenta, aquí ya me dice que se está creando la RDS, es la que se tarda un poquito, esa se tarda un poquitito. La EC2 también toma un tiempo porque ejecuta los comandos que les mostraba, ¿verdad? Aquí me tiró otro archivo que no había tirado antes que este. Si miren todo lo que hace Terraform y puede ser. Este es un archivo temporal. Entonces, vamos a ver dónde está la EC2. Comandos de Linux que se van a ejecutar y se van a lograr ver aquí en pantalla cuando se estén ejecutando, ¿verdad? Toda una instalación normal de Docker, donde le damos los permisos al SOC y la instalación de Docker Compose desde el repositorio oficial, le damos permisos igual y se instala el cliente MySQL. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ya manualmente es entrar a la instancia y correr el archivo init.sql, que ya está copiado también acá en nuestra instancia, va a estar copiado a nuestro servidor y lo vamos a poder correr desde ahí. Y ya luego vamos a levantar el proyecto, pues prácticamente ya solo sería de volver a hacer el build de mis imágenes, como les decía, porque va a cambiar la IP. Ahorita me va a dar una IP nueva, todo esto. Entonces, de nada va a servir todo lo que configuré en las imágenes que tengo en mi Docker Hub, porque tengo que volver a compilarlas y volver a hacerles push. Entonces van a ver ahorita también todo el proceso, ¿verdad? No sé si para mientras tienen alguna duda, algún comentario. Aprovechemos ahorita el espacio porque puede que tarde unos 5 minutos más tal vez.
Dice Aux, las políticas de los buckets, por ejemplo, también se pueden trabajar ahí. Sí, claro que sí. Puedes pasarle un archivo JSON o puedes con algún recurso de Terraform crear hay varias formas de crear. Podemos aprovechar el tiempo, les voy a enseñar algunas configuraciones que tengo en mi repositorio para que lo vean. Vamos a ver. Aquí está. Aquí vamos a ver GitHub. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, para el proyecto de AIE2 hice eso del backend, ¿va? Entonces aquí, en la carpeta de infraestructura, yo tengo, miren, separado por módulos, lo que estoy trabajando en los diferentes recursos de Terraform que voy a crear. Entonces, les voy a enseñar el backend primero. El backend es una simple configuración donde yo le estoy diciendo que este bucket de S3, que tiene este nombre, esta clave, me va a almacenar este Terraform State, que es el que guarda los estados de configuración. Y el Dynamo me va a guardar el lock, el archivo lock. Y así es como almacenamos los estados de una forma portable, digámosle, en la nube, donde podemos gestionar esto en diferentes computadoras y no tener que depender de una sola persona o de un solo equipo, ¿verdad? Donde se almacena toda la configuración de Terraform. Tenemos también el archivo main, donde yo le digo los módulos. Miren, aquí es donde separo ya modularizado. Yo le digo cuál es el source de esa carpeta donde voy a tener mis archivos, en qué entorno voy a trabajar, y aquí le digo si o no aparece cuando yo ejecuto el Terraform Apply, dependiendo del comando que voy a ejecutar. Entonces, por ejemplo, acá está este main, que es el de los módulos, entonces les voy a enseñar los módulos. Aquí tengo las carpetas de los servicios que utilicé Cognito, EC2, RS, S3, SQS y VPC. Entonces, cada uno de estos también tiene sus 3 archivos, ¿verdad? El archivo que les había mostrado prácticamente ahorita del EC2, donde está toda la configuración de esa EC2 que utilicé, y su propio outputs para poder darme las salidas, y el vars, que son ya las variables que recibe este módulo. Esas variables son las que recibe este módulo. Entonces yo se las paso por el main. El main me ayuda a pasar algunas variables. Por ejemplo, acá miren en producción, yo le estoy pasando algunas variables acá. ¿Verdad? Le digo, mira, esta variable saca la del archivo vars. Y así, prácticamente. También tengo un vars general, donde configuro algunas variables globales para darle ciertos valores por defecto a mis servicios. De igual manera, tengo los outputs generales, donde saco todos los outputs de la infraestructura. Miren, pueden hacer comparaciones ternarias también en Terraform. Entonces, todo eso sí sirve, pues, ¿verdad? Ahí es donde ustedes lo pueden trabajar. Aquí, por ejemplo, en este código yo dejé documentado cómo trabaja un workspace, ¿verdad? Y así documento todos mis proyectos también, pues, si les interesa, ahí están. Entonces, aquí está cómo trabajar con diferentes entornos, producción, desarrollo, ¿verdad? Aquí pueden crear los workspaces, cómo trabajarlos con los comandos y cómo poder ir haciendo los diferentes archivos que tienen que manejar para poder trabajar. Solo es un manual, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si quieren aprender cómo trabajar lo del backend, aquí está. Aquí está el comando para crear las key pairs. Aquí pueden trabajar también los módulos, ¿verdad? Este es el manual de los módulos, cómo se trabaja con módulos. Y los diferentes formas de trabajar con entornos. Y aquí lo pueden ver, ¿verdad? En la documentación de este proyecto. Incluso aquí pueden ver cómo documentar correctamente un proyecto, ¿verdad? Desde las historias de usuario y todos los diferentes diagramas que se realizan, el planning de todo, hasta los mockups están acá. Entonces, al final, lo que les comparto acá es esto, el repositorio que les pasó ahí, Ronnie. Ahí van a encontrar varios proyectos. Y ahí las documentaciones vayan leyéndolas, ¿verdad? Ahí están cómo se hacen algunas cosas. Incluso aquí integramos un poquito de Ansible, que es otro automatizador que trabaja con
formato YAML y va haciendo ciertas tareas dentro del servidor. Por ejemplo, si yo le instalo Ansible a mi EC2 y después corro este playbook, hace todo lo que está acá, ¿verdad? Que son al final comandos, ¿verdad? Comandos de Linux que se están ejecutando en mi Ubuntu. Prácticamente aquí estaba instalando Docker Compose, instalando Git, haciéndole pull al repo, así automatizando tareas, ¿verdad? Esto ya es parte del ciclo de DevOps que se va generando. Entonces, sí, vayan leyéndose ahí los manuales. Dice, no hay preguntas, bueno, entonces veamos cómo va la parte esta. Ya se generó, miren, ahí está. Entonces, ahora, aquí ya pueden ver. Eso se ve en un curso posterior, dice, pues mira, te voy a ser honesto, yo realmente en la carrera no tuve mucho contacto con Terraform, yo lo hice porque lo vi más fácil así, ¿va? Pero creo que sí van a empezar a meter un poquito, ya en AID2 meten un poquito en alguna práctica o algo fácil, ¿verdad? Porque esto ya es un nivel un poquito más avanzado, pero si lo van aprendiendo y lo van implementando, creo que les puede servir. A mí me sirvió y me sigue sirviendo, incluso ahorita que estoy llevando mi último curso de gerenciales, ahí desplegué mi data warehouse ahí para la práctica con Terraform, ¿va? Y se fue, facilito. Con un solo comando es más fácil venir en la calificación, ejecutas tu proyecto y presentas, ¿va? Sin tanto. Entonces ahí está. El RDS endpoint, voy a copiar y lo voy a pegar en el application properties, acá, miren, porque esta es para mi cadena de conexión. Entonces ya esta es la URL que me generó para mi RDS y lo voy a guardar ahí. Y esta es la IP pública con la cual yo voy a conectarme a mi EC2 y la voy a copiar en dos lados. La voy a copiar en el frontend, donde está mi servicio, y me voy a conectar al backend. ¿Por qué? Porque también mi backend lo estoy desplegando en esta IP, solo que en el puerto 8080, ¿verdad? Y la voy a copiar en términos para que vayan viendo cómo configurar términos acá y que ya tengo mi instancia, ¿va? Entonces aquí ya copio mi IP pública y me conecto, continúo y listo. Miren, ya está la instancia, esto está en la nube. Yo vengo y le hago un Docker PS, ya debería de tener instalado Docker. Ahí está, miren, ya tiene instalado Docker. Ya debería tener instalado MySQL también. Ahí está. Entonces, ahí estamos. Con esto ya tenemos el cliente MySQL, ya tenemos Docker instalado. Miremos qué archivos tenemos cargados automáticamente. Tenemos el init.sql que les decía, ya está copiado acá. Entonces, el siguiente paso acá es configurar nuestra base de datos. Y lo voy a hacer con el comando -h. Vamos a copiar esto. Lo pegamos. Y esta es otra de las ventajas de Termios, que podemos copiar y pegar. Y nos ayuda ahí, ¿verdad? Con esa parte. De -u es demo user igual. Demo user. -p. Le pongo aquí. init.sql. Me va a pedir el password. Vamos a escribir. Password 1, 2, 3, 4. Signo de admiración. Y cometí un error en el comando. Creo que es con el cuento al revés. Con el menor que. Así. Es correcto, así es. Entonces aquí. Ahora sí debería de funcionar. Password 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces ahí, ahorita ya funciona el comando. Yo ya me podría decir que me conecto a mi instancia y
y tengo ya esto en mi RDS. Si quieren lo probamos. Solo que ya no le voy a pasar esto. Voy a pasar aquí password. Y aquí vamos a ver use conferencia, show tables. Y no, ahorita no cargo nada. No me cargó mi tablita, vamos a ver. Oh, está vacío el archivo. Quiero ver. Sí, no lo leyó bien, ¿va? Pero no es problema, muchachos. Por eso tenemos el términos acá. Nos conectamos. Le vamos a dar continue. Debería de tener algo. 0 bytes. Dice. Sí, Ronnie. ¿Qué tal, Carlos? Fíjate que como no sé cómo eras allí con el tiempo, antes de que terminara la conferencia, me gustaría otorgarte el diploma que dieron de parte de la escuela y te lo voy a estar pasando por PDF y también por tus redes, ¿no? Ah, Antes de perfecto, que mano. termine, Muchas para gracias. no, ya te lo voy a Me estar llegaste. pasando con las firmas y todo entre unos días, ¿no? Es lo que se quita esto de la huelga. Perfecto. ¿No? Muchas gracias. Entonces, aquí está el presente diploma. La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas otorga el presente diploma a Carlos Javier Martínez por su participación como conferencista en infraestructura como código, gestionando EC2 y RDS con Terraform, apoyando el desarrollo de transferencia tecnológica de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos, la respectiva firma del director que posteriormente la van a agregar, y la del ingeniero Miguel de León. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ronnie. Sí, ahí para que le des tranquilo a vos. Yo creo que es rara la conferencia que miro que los compañeros estén ahí bastante presentes y que bueno. Perfecto, ahí estamos a la orden, ya sabes. Ahorita ya terminamos el ejemplo, ahorita en unos 5 minutos espero yo que ya estemos, pues. Entonces, si quieres prosigo. Ya me pasé por aquí por términos, si se dieron cuenta en la conexión SFT de los archivos que voy a utilizar. Entonces, ya debería tener acá, ahora sí, hacer el cat. Ahí está, ahora sí ya funciona. Y le volvemos a pasar el archivo. Ahora sí me conecto. Ahora sí debería de haber un use conferencia. Show tables. Ahí está. Entonces ahí ya estamos con la base de datos, si se dan cuenta. Y solo la podemos gestionar únicamente desde aquí, desde la EC2. Ahora ya tenemos el Docker Compose de producción también. Y le vamos a hacer un cat para verificar, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, ahí está. Este es el de producción. Pero antes de eso, yo tengo que hacer un build y push de mis imágenes, porque como les comentaba, no estaba funcionando, ¿verdad? Entonces, tengo que, ahorita que ya le cambié estos parámetros, tengo que volver a construir el backend y el frontend. Para eso dejé mis comandos aquí, porque estos me facilitan aquí el trabajito. Vamos a pegarlo. Y una vez me va haciendo el build and push. Con BuildX, que es el plugin para construir imágenes para soportar plataformas Linux AMD64 y ARM64, que son arquitecturas de software diferentes, ¿verdad? De hardware, ¿verdad? No sé si hasta ahorita tienen otra duda en lo que
se construyen las imágenes, porque sí se tarda un poquito. Ok, estamos bien, entonces. Esas arquitecturas, ¿por qué las especifiqué? Porque, como les comentaba, estoy trabajando en Mac y mi arquitectura del procesador M4 es ARM, ¿verdad? Entonces, al construir mis imágenes en esta arquitectura, cuando yo quiera correrlo en Docker Windows, no me va a funcionar. Entonces, le tengo que construir la imagen con soporte para ambas arquitecturas, o ya bien ejecutarlo con un comando que se utiliza, que es el comando platform de acá. Eso es algo nuevo que aprendí hace poco también. Ahí se los dejo. Pues me tocó aprenderlo porque pues estoy usando Mac, ¿verdad? Entonces toca. Vamos a ver aquí. Este es el del... Chica. Ay, perdón. Vamos a poner aquí. Backend. API. Conferencia. Enter. Ahí estamos. Ah, hay un errorcito. Ah, ¿por qué? Es raro, ayer no me dio error. Vamos a ver. En teoría este es el comando. Qué raro. No, sí, tiene que funcionar ahí. Oh, pues no quieren fusionar. Está raro. Bueno, escribámoslo manualmente. $64. Ahora aquí. Vamos a ponerlo todo aquí mismo. Vamos a ver, -d. Conferencia, Docker file.
Uy, pues no quiere funcionar, jóvenes. Hay un problemita. Sí, se puede volver a... Eso es lo que estoy tratando de hacer, reconstruirlo. Vamos a reconstruirlo, vamos a ver. Es que ayer sí me funcionó este comando, eso es lo raro. Ve pues, no quiere. Y si me meto en la carpeta, vamos a ver. Tampoco. Vamos a quitar aquí esto. No reconoce el pad. Espérenme, vamos a ver. Vamos a abrir el poderoso. Ujú. Entonces ahora vamos a ver si desde aquí ya me lo gala. Tampoco. Bueno, está bien. Si está así. Pero acá. Ay, 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 ay. Ahí está, mucha. Ahí estamos. Sanchatcito hizo ahí en la magia. Pero bueno. Pues fíjate que de plano la estructura de cómo estaba dice, escrito esto de acá. Hasta me dejó disléxico el error. No, hombre, sí, solo estaba mal escrito acá, más seguro. Porque qué raro. Pero ahí está. Ese es ahí se está construyendo ya el backend y ya lo vamos a poder levantar en la nube. Ujú. Una vez ya el push, ya lo puedo levantar con el Docker Compose en la instancia y ya funcionaría el proyecto. Vamos a ver, tardamos un poquito este. Claro, la verdad. Bueno, ahí estamos. Ya va a terminar.
Listo. Está haciendo el push. Estamos, listo. Entonces ahora aquí hacemos un Docker Compose -F op -D y empieza a trabajar descargando las imágenes de Docker Hub. Recuérdense que los pasos deben de seguirse en orden en que los hice porque si no, no les va a funcionar. Y si yo Docker PS, ya tengo acá levantados los dos servicios. Como pueden ver, está en el puerto 80 localhost por defecto, que pues en este caso es la IP pública. Se me voy a hacer infraestructura, terraform output, pues output. Y acá ya tengo la IP. Puedo entrar con la IP o con el público, el DNS público, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Yo vengo aquí con esto a mi navegador. Enter. Y aquí debería conectarme. Pero creo que es por el firewall de mi laptop, de mi compu. Vamos a quitar el firewall, vamos a ver. Firewall, ¿dónde estás? Ahí, pues no. Si no, abramos la poderosa ventana incógnito y vamos ahí. Vamos a ver qué pasa. Continuar y ahí está. Entonces ahí está, mire, ya está desplegando en Nginx en el puerto 80 localhost. Vamos a realizar peticiones, ¿verdad? Aquí está, de hecho, ya está realizando una petición, miren. Y no está fallando. Entonces, si yo vengo a un post, por ejemplo, y ya se agregó correctamente el usuario, ¿no? Aquí está. Y aquí lo elimino. Y así. Aquí puedo buscar por nombre. O sea, ese es el proyecto del API que se hizo, ¿verdad? Pero prácticamente este sería el despliegue ya en AWS con una RDS y una EC2, desplegando siempre una parte de la arquitectura en una EC2 con Docker y la otra parte en una RDS. También pueden desplegar todo perdón, en la EC2, sino usando un monolito, ¿verdad? Si yo quiero correr el Docker Compose de producción en la EC2, lo puedo hacer y ahí puedo alojar mi proyecto completo con Docker, ¿verdad? Pero aquí el chiste era que aprendieran un poco de RDS y cómo conectarlo, cómo gestionarlo y cómo utilizarlo. Y ahí está. Esa es la conferencia, jóvenes, la demo que les traía hoy. Entonces, antes de que me termine, falta la parte más importante. Vamos a hacer el destroy. Vamos a hacer el destroy porque así miran también cómo se hace el destroy de toda la arquitectura y que ya borra todos los servicios y no hace nada más. Y ya les dejo con una sección de preguntas para que puedan hacer sus preguntas de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces aquí Terraform Destroy. Nos va a decir que se va a echar, miren, 13 servicios. Yo le pongo acá yes y ahí se va. Entonces, así es como yo puedo ir gestionando y haciendo pruebas, ¿verdad? Obviamente cada
como es bajo demanda, lo que les cobran cada segundo, hora, cuenta en la factura. Entonces ahí ustedes, si van a hacer solo pruebas, pueden levantar y dar de baja. Si van a dejar un entorno de producción, lo pueden levantar ahí. Si en algún momento ya el proyecto ya no va a seguir, lo dan de baja y así. Pueden ir gestionando. Y ya, eso básicamente sería todo. Ahí ya termina de destruir todo y van desapareciendo los servicios que levanté en la consola. Ya no los van a poder ver. Eventualmente aquí se desconecta y ya no funciona, ¿verdad? Porque como no tiene la IP, ya no funciona. Y nada más, compañeros, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta a partir de ahora, en lo que se termina de destruir, les voy a dar un espacio y con eso me retiraría también. No sé si quieren aprovechar. Pues yo espero que les sirva bastante, la verdad, el ejemplo y el repositorio. Ahí pueden ir viendo varios proyectos, ¿verdad? Que fueron los que fue desarrollando. Entonces, gracias ahí por los comentarios y los dejo con su auxiliar.